Bueno, vamos a abrir la ronda. Un poco la descripción, es un poco el meollo, digamos, de lo que es la militancia de nuestra cultura. Podemos saber en la vida de Américo todos esos aspectos que nos hacen y nos caracterizan también a los cordobeses, que es haber ido a las escuelas públicas, que es haber ido a los centros de estudiantes, que es haber militado en los centros de estudiantes, que es luego haber ido a la universidad, que es luego abrazarse a la pasión de una carrera, en el caso como puede ser la medicina, y especializarse, e ir al terreno y entregar todo en esa pasión. Caer en cana por militar, por tener ideas, que te rechacen haber ganado concursos y porque tenés una ideología determinada, te los rechacen. Perder concursos ganados, o sea, no va a poder asumir esos concursos, y luego resignarte a seguir laburando desde el llano, siempre bajo los valores y defendiendo los valores que uno tiene. Y rescato que ser cordobés, digamos, en este siglo XX, en todo este tiempo que nos acompañó a Américo, ha sido un poco la vida que todos tenemos en nuestras familias medianamente, en lo que nos ha significado en los altos y en los bajos, la militancia de las pasiones y la militancia de las ideas. Abro el micrófono para seguir circulando por ahí, ¿no? Disculpa. Yo lo he conocido. No quería invitar a Chabela, que lo conoce. Yo lo conocí cuando tenía 18 años. Y tiene algunas cosas para decir. Y creo que es lo que merece decir. Uno de los pocos méritos que tiene tener tantos años es que uno ha vivido cosas hermosísimas. Empecé a militar con los tatianos. Me introduje en la militancia estudiantil con los tatianos. Eran tan apasionados siempre que era muy difícil no seguirlos. Luego tuve el honor de que me acompañaran cantando, haciendo trío con Quique Pinto. Eran dos músicos, Carlos y Américo Tatiano, eran dos músicos excepcionales. Todo lo que hacían, lo hacían bien, desde el tango a la música armenia. Era una maravilla. Tuve el honor de que me acompañaran. Con Carlos siempre que nos cruzábamos me decían, ¿de quién es la mejor versión de Las Hojas Muertas? Y yo decía, bien, no sé, no, la nuestra. A todo esto, que el tango une gente, ninguna duda. Tengo tantos paisanos míos que gracias al tango se imbricaron en esta sociedad. Llegaban y tocaban el violín, el bandoneón o el piano en las grandes orquestas, introdujeron la esencia del músico de conservatorio, porque ellos venían con sus instrumentos y habían estudiado en conservatorio y acá se tocaba un poco a la parrilla todavía. Ellos introdujeron el músico de conservatorio en el tango. Cuando se me decidió hacer un trabajo sobre esto, al que Américo me ayudó muchísimo también, me dice, escucha, los judíos son tan agrandados que van a decir que el tango es de ellos. Y bueno, me la tuve que comer la cabeza. Porque yo en ese momento consideraba que no se la veo. Yo disfrutaba muchísimo de ese humor tatiano, de esa ironía tatiana. Disfrutaba muchísimo, nos peleábamos horrores, pero bueno, fuimos amigos hasta el último momento. Debo decir también que hay un error. No tiene 10 años la audición de la Academia Nacional del Tango Filial Córdoba en la 94.3. Tiene como 25.
la inició un grupo selectísimo de gente, como Luis Reinaudi, gran querido amigo, como Américo, ni que hablar, que también nos informó Américo y toda esa gente. Pero estuvieron los que tocaban el piano como Chacha Fernández o Luis Fernández, el Toto, Marcos Marchini, el Coco Cortés, gente brillante de los medios, y nosotros hacíamos medio de los secretarios en ese momento. Ahora, por una razón de duraciones, llegamos a una presidenta porque no queda nadie, caramba. Bueno, de todas maneras, lo que quiero recalcar es que nos sentíamos comodísimos. Y yo optaba por sacarlo a Américo al aire, charlábamos un ratito y lo sacaba a Américo al aire antes que él entrara a su programa, La Ciudad Donde Vivimos, y recalcábamos el éxito que significaba que las dos radios universitarias de Córdoba tuvieran tango al mediodía. Y disfrutábamos de esa situación. Y yo tengo grabadas entrevistas con Américo deliciosas que hicimos, y yo lo empujaba porque después tenía la responsabilidad de esto, me hacían responsable de que Américo estuviera a tiempo. Entonces decía, Américo, ya tenés que ir vos a la tuya, claro. Pero tengo cosas hermosísimas grabadas y yo disfrutaba tanto de esas entrevistas y yo me daba cuenta que los chicos operadores de la radio disfrutaban enormemente con lo que Américo charlaba por la radio. Destacábamos que enfocaba las cosas de tan hermosa manera, tan rica manera. Generó gente muy rica, muy estudiosa también. Bueno, nada, yo no quiero extenderme mucho, sí que he disfrutado de esa militancia de los Tatianes. La he disfrutado, la he compartido, tengo esa suerte. Todavía me cuesta hablar de Américo. Bueno, yo creo que sabíamos que nos íbamos a emocionar mucho, pero también tenemos la convicción de que tantos años de trabajo, tantos años de esa militancia cultural, ha sembrado y está desparramada en nuestra Córdoba, y que esas semillas van a florecer, estamos convencidos de eso. Y es ahí donde tenemos que estar para apoyar esas semillas, ¿no? Así como de golpe se empezó a bailar tango en la Plaza San Martín, porque no teníamos dónde bailar tango. Hoy se baila en la explanada de la Casa Radical, se baila en la explanada de la Municipalidad de Córdoba, en la Plaza Colón, en los espacios públicos. Tomamos los espacios públicos para poder bailar tango y sostenemos determinados lugares culturales con el tango, con todos los esfuerzos y con todas las cosas en contra, porque seguimos creyendo en esa pasión y militar esa pasión. Y en Américo, no cualquier pasión, sino la valorización de cierta inteligencia y cierta construcción creativa que tiene el tango. Y acá le voy a pasar el micrófono a Vicentín, porque además se militó una excelencia, que es eso también lo que está en detrimento en esta sociedad, militar la excelencia cultural además. Que cualquier sonido o cualquier otra cultura hoy se imponga por repetición, teniendo nosotros en nuestro arraigo esa excelencia. Yo le invito a que lo continúe.
Sí, habría que bajar un poquito los medios, me parece. O el agudo, medio o agudo. Concuerdo con que hay que bajar algunos medios. Por lo menos le saquemos la pauta. Por lo menos le saquemos la pauta. Esta es la llamada velocidad Tatiana, ¿no? Sí. Américo decía que él era la pistola más rápida de Oklahoma City, porque tenía una rapidez para desenfundar que realmente es impresionante. Uno creía que lo había tumbado con algún chiste, con alguna cosa, y te respondía y te ponía acá, entre ceja y ceja, el balazo, así que era realmente muy rápido. Yo creo que está bien, yo me quedé muy sorprendido recién con esto que dijiste, porque efectivamente hay una especie de... ¿Vieron cuando Discépolo dice, cuando habla en Cambalache del tema de la muerte de los escalafones y de que nada es igual, todo es mejor, es decir, no hay aplazado ni escalafón, y remata diciendo los inmorales nos han igualado, bajo una presunta forma de igualar se pone a la Biblia junto al calefón. Finalmente se pone a la Biblia junto al calefón. Finalmente aquel que, porque todos tenemos derecho a manifestarnos y a opinar, ¿no? Aquel que en una reunión quizás se hubiera quedado callado porque estaba hablando una persona que realmente sabía de lo que estaba hablando. Yo las pocas cosas que aprendí en mi vida las aprendí de esa manera, escuchando a los que yo sentía que sabían los que tenían muchas más cosas para darme que lo que yo podía aportar. Aquellas personas que en una reunión, en un café, por pudor se hubieran callado, hoy a partir de cierta masificación de la opinión permite que haya una especie de planicie donde la opinión de una persona calificada para opinar o para decir algo esté a la misma altura que, bueno, que cualquier hijo de vecino, que reitero está muy bien, que todos tengamos derecho a expresarnos, pero también está muy bien que aquellos que tengan cosas importantes para decir puedan ser escuchados y puedan ser valorados. Y esta muerte de la búsqueda o muerte, o agonía que está viviendo la búsqueda de la excelencia, la búsqueda de los nortes. Anoche, antes del concierto, conversé un ratito con el Checho Audicio, no sé cómo fue con el flautista de la orquesta, cómo fue que salió la conversación respecto de los arquetipos que uno tiene. Yo sé que yo nunca, jamás, pero ni en sueño se me cruza por la cabeza que voy a cantar o que le voy a lamer la suela del zapato a Gardel o a Rufino o a Goyeneche o cualquiera de esos tipos. Pero son un norte. Y en ese norte, en el que uno posa como las utopías, posa su mirada, hace que vayamos hacia un determinado lugar. Cuando los nortes no iluminan, cuando los arquetipos y las utopías y los ideales agonizan, y bueno, es muy difícil porque todo se parece a todo, y todo pareciera ser lo mismo, como aquella cosa que solía decir Dolina, para una persona que no sabe leer, Crimen y Castigo de Dostoyevsky y el Patorcito le va a dar lo mismo, porque no sabe leer, y que no sabe, en cierto modo, padece de alguna manera alguna ceguera del entendimiento. Y eso es lo que a veces se ocupan los medios o se ocupa un sistema hegemónico que ocurra. Invisibilización, masificación de un discurso artístico y estético para que todo suene más o menos parecido,
para que no provoque disrupciones, para que no provoque inquietudes, para que no moleste. Las pocas cosas, hablando, reitero una cosa que dije recién, las pocas cosas que yo aprendí, no solo fue por haber escuchado a cierta gente, también fue porque me molestaron, porque molestaban mi inteligencia, o mejor dicho, molestaban mi ignorancia. Molestaban mi ignorancia, me hacían sentir incómodo. Y hacia esas cosas yo iba. Bueno, y esto es lo que indudablemente era un plano muy militante, porque vaya que se tiene para enseñarnos la militancia de los que imponen este tipo de sistemas, en un plano mucho más militante incluso que podamos desplegar nosotros y con mucho más poder, se ocupan que nada incomode al diletante, al que escuche. La comida predigerida, y una de las cosas que tenía Américo era que le gustaba molestar. Bueno, está de acuerdo con eso. Era que le gustaba incomodar, pero no por cascarrabias, no porque él sabía que la incomodidad era un desafío. Era un desafío para el conocimiento. Era un modo de pelear contra cierta modorra en la que a veces caemos cuando creemos que nos la sabemos toda, que la tenemos ganada, que la tenemos dominada, hasta que viene alguien y te rasca ahí en un lugar que casi cometo la grosería de decirlo, te rasca en un lugar incómodo. ¿Ah? Ah, sí, exactamente. Ya iba a decir otra cosa, pero bueno. Pero de eso se trata. De eso se trataba. Por eso yo creo que el programa de Américo fue un programa muy militante. Una de las inquietudes que yo tenía recién, antes de pasar el micrófono aquí a mis compañeros, era que si realmente alguno de ustedes tenían preguntas para hacernos, quisiera escuchar yo a la gente que está aquí. Sí, como no. Por favor. No, pero bastante... ¿Hoy lo escucharon a Vicentina a la mañana? Sí. Bueno, quizás sea porque estamos todos medio preseteados para el domingo, apenas uno abre los ojos, prender la radio, como decía. Y si uno tiene mucha voluntad, escucha desde Antoniazzi hasta que terminaba la ciudad donde vivimos. Y tuve la suerte de poder escuchar un poco a Vicentín y ¿qué es lo que hago? Trato de hacer todos los domingos, aprovechar que el duende haga ese fragmento donde se le suele escapar algún audio de Américo y uno aprovecha y se emociona porque eso ya no es tan, ya es del año pasado para atrás, hace mucho que no pasa. Y ya van medio año que no hay programa y yo pensaba, tratando de poner en común cuán acostumbrados que estábamos a escuchar los domingos, pase lo que pase, esté el día como esté, y estemos o no en casa, algunos obligábamos a poner esa condición de que se escuche la radio. Y estaba tan bueno el programa que a mí no me interesaba ocuparme en otra cosa que no sea escucharlo con la televisión, a tal punto que me acuerdo de todos esos oyentes tan rutinarios. Imagínense cuando yo me enteré que en la semana el programa también se transmitía a la noche. Fue un descubrimiento muy importante para mí. Había una mujer, Herminés, que siempre enviaba audio. Había un muchacho que hablaba con la voz muy fuerte y saturada que decía Gustavo les agradece. Exactamente, que analizaba etimológicamente los tangos que hayan pasado antes. Y nada, con esto termino yo volviendo a las palabras que dijo Vicentín más temprano. Fíjense si no une
el tango, sea en el año 1900 o fin del siglo XIX a hoy, que incluso yo me he preguntado por esa gente, si no tendrá, cómo se sentirá, estará como yo todavía, medio con que el domingo termina muy temprano ya ahora para mí, ¿viste? Podrían durar esas 2 horas más que era el programa de largo rato que era La Ciudad donde vivimos. Eso, así que nada, quédense si no une. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? Además, Además. Gracias, Además. Andrés. No, yo pensaba cuando vos, Gustavo, hablabas de esto del norte y cómo tenemos tan interiorizada esa palabra del norte que hasta tiene un sentido político, ¿no? Y me acordaba del tango Vuelvo al Sur y digo, bueno, ¿por qué no volver al sur? ¿Qué es lo que estamos un poco haciendo acá, ¿no? Revisando todo lo que es nuestra cultura, nuestras materias primas, nuestras políticas, nuestra historia política, nuestros próceres, señeros que han mirado al sur, no solo al sur a Argentina, ¿no? A Latinoamérica también, esa Latinoamérica que en un momento creímos que estaba más unida, que todo el tiempo intentan separarnos, dividirnos, y sin embargo seguimos resistiendo y volviendo a establecer lazos con nuestros países hermanos, tengan o no tengan el mismo idioma. Y bueno, no sé, yo cada vez que escucho el tango Vuelvo al Sur y me acuerdo de la película, me acuerdo de bueno, Tango, de estas cortinas que hemos escuchado acá, el tango, cómo ha sido también, como lo decían hace un rato, no solo en China, en el mundo entero, un modo de darnos a conocer cultural y políticamente, ¿no? Bueno, volver al sur, siempre en todos los sentidos, eso nomás. Sí. Señor, ¿qué quiere? Buenas noches a todos, muy contento de estar acá y reivindicar la música popular que fue el tango. Pero fue trágica para mí la muerte de Américo porque 60 y pico años eran amigos, no se borran más, pero fue tan trágico como eso, la muerte del programa. Terriblemente trágico. Y acá voy un poco a la historia y voy a hacer una crítica, quizás a algunos no les guste, pero de la famosa Radio Universidad. Se entiende que la Radio Universidad, por ser de la universidad, es un factor que tiene que contribuir a la cultura, pero la cultura popular, después llegaremos a las otras demás. En el año 60, que yo vengo a estudiar a Córdoba, 1960, ingreso de inmediato a la FUC, Federación Universitaria de Córdoba, porque venía con esa formación de militantes secundarios por la ley libre y todo eso. ¿Qué nos encontramos a primera instancia? Que había una radio universidad que no nos pertenecía, que nunca nos perteneció. ¿Por qué razón? Luchamos desde la FUC para lograr meter una base en esa especie de globo terráqueo impenetrable. ¿Cuál era la mínima base? Que las agrupaciones estudiantiles, por ejemplo, tuvieran un programa, un tiempo para expresar sus ideas, para compartirlo. No, esto era un bloque cerrado, siempre lo fue, a pesar de que tuvo algunos programas muy buenos como la Cerca Villarruel, pero siempre fue un núcleo cerrado a la universidad. La universidad le interesó 3 carajos, todas las directivas de la universidad, rectores que sean,
de existencia de esta radio que bancaba económicamente y que no la representaba bajo ningún punto de vista. Y ahora eso se patentiza con el desastre que es en este momento esa radio universidad. Tiene que escucharla por la mañana para ver la falta de cultura y todos estos locutores que se han hecho periodistas, no sé qué corno, y que traen estupideces a hablar a la mañana como una mujer de voz muy fea, que dice: se me recalentó el auto y yo le tenía que poner aceite cuando lo que tenía que poner era agua porque volé. Hice toda la mañana hablando del idiotez de esta mujer locutora. Si nos vamos a la noche, empezaron tratando de remediar la falta del programa de América y que podía haber seguido con Vicentín, con ella, con todo. Eso es lo importante. No. Los locutores siguieron poniendo tango, pero ahora lo borraron, lo sacaron del tema. Entonces se ha convertido, en vez de ser una radio portadora de cultura popular y seguir con los programas que lo eran, como específicamente el programa de América y de los que lo siguieron, no, se cortó porque ahora es la radio de los brutos, y perdón de la palabra, pero a mí me resulta. A mí no me representa, yo soy universitario porque el país me pagó una carrera que me salió gratis y a la cual yo tengo que responderle con mi trabajo y mi conciencia política. Y esa conciencia política abarca la cultura. Sin cultura no hay política y sin política no hay cultura. Hay un va y viene. Y eso no existe en esta radio, menos que nunca. Yo, hace 62 años que la sigo y que lucho internamente en mi cerebro para que esto levante, que incorpore programas como el de tango, incluso el de folclore antoniano, qué sé yo, programas que tengan un sentido propio, que reivindiquen lo que tenemos, y no toda la payasada de locutores que apenas son locutores, y en eso no voy en desprecio de los mismos, porque yo sí tengo una profesión, eso es la mía, pero no invado otra que no conozco. Se ponen a comentar y a hablar pavadas y estupideces cuánto cuesta el minuto de la radio, cuánto cuesta, quién paga esa radio. La paga Juan Pueblo con sus impuestos, no la paga un gobierno tal o cual, ni un rector tal o cual. Me da tanta vergüenza la radio universidad ahora que yo le iba a hacer una carta de documento al rector para que se ponga en onda y haga algo. Por eso, porque realmente el rector es el jefe supremo de la radio, porque la radio es de la universidad, y si vemos la escala jerárquica, el rector más el consejo académico son los dueños, son los que tienen que manejar, y no, el asunto es cortar, si hay algo bueno liquidarlo, y si hay porquería meterlo. Disculpe que me metan en esta charla acá y traiga cosas que a lo mejor a ustedes no les interesan. Pero lo mío me tiene loco. En este momento, específicamente la falta del programa de América, la continuidad, que podían haberlo continuado tranquilamente Vicentín, ella y qué sé yo. Eugenia, perdón. Los años pasan y uno Bueno, sí. Haber sido continuado, porque era un programa importante, porque no era pasar un tango, era explicar toda la génesis de un tango. Tomen cualquier letra de miles de tango y van a ver la calidad de poesía que se expresa ahí o la calidad de música. El folclore con una guitarra